que nos cuente cuál es su visión del dólar, una de las ciencias más difíciles en esto de la finanza. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Catalina. Hola, Gonzalo. Buenas Muy tardes. bien. Buenas tardes. Hoy un día movido para las monedas. Así es, pues. Mira, básicamente, lo que hemos visto hoy día obedece a la declaración de cierto en Davos del secretario del Tesoro. Y bueno, el mercado reaccionó bastante fuerte, llegando de nuevo el dólar a nivel global bien abajo y también acá en Chile. También tuvimos en el caso chileno hay que pensar siempre que esta relación de un dólar más débil generalmente coincide con un cobre al alza y por lo tanto el efecto de una moneda como el peso chileno se amplifica más allá de los vaivenes internacionales. Y hoy día lo estamos viendo muy clarito, digamos, muy claro, con un peso que está ahí, lo estoy viendo en 602 pesos, un dólar en 602 por ahí. Eso, en un contexto también de subida en las tasas largas americanas, un poco el mercado lo que está viendo es que este deseo de Estados Unidos, del gobierno, de tener un dólar más débil, lo que hace es que el ajuste que el mercado ve como necesariamente que se tiene que dar en Estados Unidos vaya más por el lado monetario que cambiario. Hay que pensar que cuando una economía uno quiere que se acelere, esas son las dos vías, una moneda más fuerte y por otro lado una tasa de interés más alta. Entonces la respuesta al mercado hoy día es la tasa sube porque el FED probablemente tenga que ser quizá un poco más agresivo si es que el dólar se mantiene con esta tendencia de depreciación a nivel global. Perfecta explicación. O sea, en el fondo una economía más bollante tendría que ser sujetada vía tasa porque el tipo de cambio está ayudándolo a crecer. Claro, exactamente. Eso es lo que uno podría ver en el caso americano. Ahora, el dólar index, ¿cuánto se mueve versus el dólar index si marca el dólar versus las demás monedas? Como un 1% abajo, lo vi yo. Entonces más o menos estamos cayendo justo con el resto de las monedas, pero hay un detallito que es el cobre, que está como un cañón hoy día. Así es, el cobre, lo que pasa es que el cobre había tenido una cierta caída en las últimas sesiones y ahora se está, hoy día en particular, está recuperando bastante. Estoy mirando acá, actualizando mis pantallas. Y efectivamente eso, claro, va un 4% arriba. Claro, un 3,7% arriba, niveles de 3,22. Claro, porque había tenido una corrección relevante, pero están los niveles que tenía hace un par de semanas. Sí, exactamente. Sí. No, lo curioso que comentábamos antes era la fuerza aunque subió hoy día. Sí, pues yo creo que hay temas de retoma de posiciones y el efecto dólar que estamos comentando recién. Estamos conversando con Arturo Alegría, Managing Director de Vision. Y para adelante entonces, con el dólar, no hay demasiado consenso se viene volátil, pero hay unos que dicen que ya va a caer de los 600, cuánto para abajo no se sabe, otros que dicen que nos podríamos mantener en los 610 y para arriba. ¿Cuál es tu mirada entonces? Mira, lo que pasa es que en realidad yo creo que la pregunta no es lo que pasa con el tipo de cambio, hay que ver lo que pasa con el cobre. Al final, cuando tú miras... O sea, estamos absolutamente cobrerizados. Claro, absolutamente. Más allá de lo que pase en un día puntual, como hoy, el tipo de cambio en Chile se está moviendo hace ya varios meses, yo diría unos 18 meses, respecto, muy de la mano lo que pasa con el cobre. Entonces, ahí, evidentemente, proyectar ese precio es muy complejo. Nuestra visión en general es que hoy día estamos en un precio relativamente alto y podríamos ver algo un poco más a la baja, moderado, básicamente por lo que se espera respecto de la economía china, una economía que ha estado creciendo muy fuerte, pero que ya hay varios indicadores que muestran que el crecimiento se va a desacelerar. Ahora, cuando uno dice que la economía china, que creció el año pasado un 6.9, va a crecer a niveles del 6,5 este año, esa trayectoria probablemente no se dé en forma lineal, entonces eso vaya generando en los mercados cierta volatilidad, que de repente salga un indicador más negativo, y eso tenga un impacto sobre el cobre. Yo te diría, y eso le dé algún sustento al tipo de cambio para irse un poco más arriba. Ahora, honestamente no creo que mucho más arriba de lo que está hoy día, porque además hay otro elemento que le puede introducir un sesgo bajista, que es que efectivamente la economía chilena sorprenda al alza. Hoy día las proyecciones de crecimiento para Chile son del orden del 3% para este año, pero
también puede haber mejoras en las expectativas, una reactivación de la inversión y que, bueno, comiencen a llegar más capitales y eso también empuje el tipo de cambio a la baja. Entonces, ese segundo elemento que está también relacionado con la evolución de las políticas económicas, te genera un sesgo, yo te diría, más bajista que alcista hoy día en el tipo de cambio. Ahora, pero como contrapartida de eso está el fenómeno de aumento de tasa en Estados Unidos que hace más fuerte el dólar versus el peso, ¿no es cierto? Sí. y que tira para el otro lado, por decirlo bien castellano. Sí. ¿Cómo sopesas esos factores para efectos de ver qué tendencia va a tener esto? Bueno, obviamente la respuesta la tienes hoy día. Hoy día las tasas subieron afuera y el tipo de cambio en Chile cayó. Yo creo que a lo largo del año va a comenzar a pesar un poco más ese elemento. O sea, nosotros vemos en los plazos, llamémosle de 3 a 6 meses más, dos elementos principales determinantes para la evolución del tipo de cambio en Chile. Uno, lo que pasa con el cobre, que ya lo comentamos, muy atado a China, y también lo que pasa en las tasas de interés fuera en Estados Unidos en particular, que puede hacer que los flujos hacia los mercados emergentes tiendan a ser un poco menores, en la medida que hay tasas más interesantes para invertir en los mercados desarrollados. Nuestra opinión es que la economía americana va a tener un buen desempeño este año en términos de crecimiento, más allá de lo que indican actualmente las proyecciones, que están en el orden del 2.5, puede ser un 2.6, 2.7, 2.8, y eso va a hacer que la Reserva Federal comience a ser un poquitito más, entre comillas, agresiva en el aumento de tasa, y en vez de haber 3 aumentos, que es lo que tiene internalizado el mercado, ya se empieza a hablar de 4. Y eso genera una presión un poco más alcista en el dólar a nivel global y obviamente también en Chile, y ahí podemos ver el efecto contrario que lo que estamos viendo hoy día, o sea, un dólar más fuerte a nivel global, que también hace que el cobre tenga un desempeño más débil, ¿te fijas? Arturo, todo esto en un escenario en que Chile nos quedamos con la tasa de interés que tenemos, ¿no es cierto? La próxima semana debutamos, el Banco Central debuta con su nueva pauta de reuniones, que se disminuye de 12 reuniones de una reunión mensual a 8. Y de 2 días, además, el 31 y el 1. ¿Tanto van a hacer en 2 días? Sí, yo me da risa eso. Sí, va a cambiar. Como que, ¿qué hacemos? Claro. Entonces tenemos en enero y después tenemos en marzo. Nosotros reíamos con Cámara, subamos, ¿no? Bajemos. ¿Qué van a hacer 2 días? Bueno, se quieren parecer a la FED. ¿Y dónde se van a ir? ¿Como fuera de Santiago? No, en el Consejo del Banco Central. Serán algunas horas de un día y algunas horas. No sé si todo el día, pero serán unas horas del día y otras horas del otro día. Bueno. Es bien curioso porque, espérate, déjame hacerme un chiste, porque en Estados Unidos, como son de distintas partes, yo creo que no se ven. Claro. Pero acá están todos los días ahí en el edificio del banco, entonces te van a hacer reuniones de 2 días. Bueno, broma aparte. En ese contexto de esta nueva fórmula o en esta nueva forma de manejarse el Banco Central y lo que te preguntaba de todo esto en el contexto de que nos quedamos con una tasa política monetaria tal cual como la tenemos hasta ahora. Se van a hacer en inglés la reunión. 2,5, ¿no? Sí, por ahí. Sí. Mira, claro, hoy día todo apunta que la tasa debería estar en esos niveles porque la economía se está recuperando, eso está bastante claro a esta altura, y la inflación está poquitito sobre el 2%. Ahora, con la caída de tipo de cambio que hemos tenido, hay un riesgo que la inflación se vaya bajo el 2%. Hay que recordar que el rango del Banco Central es de 2 a 4 con una media de 3. Entonces, eventualmente, como una forma de impedir que el tipo de cambio siga bajando en Chile, pueden aparecer presiones de que haya una baja en la tasa. Porque además eso, así como los americanos quieren un dólar débil para mejorar su competitividad, imagínate Chile, digamos, que una economía muy pequeña, muy abierta. Entonces, dentro del mix de políticas económicas, o de variables, mejor dicho, tener un dólar débil, apuntalaría también la recuperación de la economía. Si no, tú vas a ver con un dólar bajo los 600, digamos, la pista. ¿Ah? Es más pesada la pista. Es lo mismo que dijo en el fondo el ministro de Hacienda americano. Claro, es más pesada la pista, exactamente. Entonces, yo no descartaría alguna baja de tasa en la medida que la inflación se vaya por debajo del 2%, que puede pasar en algún mes. O sea, eso no es una cosa muy difícil. Ok, excelente. Arturo Alegría, Managing Director de Vision. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Que esté muy bien. Chao. Adiós.